Muchas gracias por venir a esta sesión, que es la última sesión de resúmenes. Voy a hacer un resumen de la sesión de COST que tuvo lugar ayer, en la que tuvimos distintos ponentes. Creo que ninguno de ellos está aquí ahora. Sí. En primer lugar, Juliana nos dio una introducción sobre nuestro programa de acción COST, que es la red europea que tenemos en 34 países ya que están colaborando y comunicando para impulsar la ciencia y la asistencia médica a la Namibia, y también tuvimos una serie de actividades que estuvieron diseñadas para formar a la próxima generación de investigadores y de expertos clínicos para comprender un poco más las circunstancias distintas y particulares de los pacientes con anemia. Tuvimos distintos eventos organizados y también como charlas científicas y también intercambios científicos entre distintos países. Y después de mi resumen, la profesora Dominique Remond-Gignac del Hospital de París nos dio una presentación. Ella es una oftalmóloga pediátrica y también es parte de la asociación ERNI, de la red ERNI y también de la red de COST, y su presentación fue de la hipoplasia foveal. Sabemos que es muy importante porque afecta prácticamente a más del 90%, probablemente el 95% de los pacientes con anidibia que sufren de hipoplasia foveal también. Y a menudo es difícil de evaluar debido al nistagmo y a la opacidad en la córnea y en el cristalino. También es difícil ver el fondo del ojo para practicar los exámenes clínicos. Pero a pesar de esto, el equipo de Dominique fue capaz de examinar 111 ojos. 111 personas con 250 ojos. Se trata de una cohorte muy grande, de un grupo muy grande, de los cuales podemos extraer conclusiones significativas. En primer lugar, es interesante fijarnos en la hipoplasia foveal porque está estrechamente relacionada con la agudeza visual, y también tenemos que tener en cuenta que la ausencia de la fovea no significa que tenga una repercusión importante en todos los casos, pero está estrechamente correlacionada con la agudeza visual. También hay una escala de clasificación de la hipoplasia foveal en la que 0 sería una fovea normal, donde tienes una agudeza visual buena, pero luego tenemos otros grados en los que la fosa fovea cada vez es menos visible, y entonces 4 sería cuando es prácticamente plana, cuando la región fovea es prácticamente plana. Y esto a menudo se combina con con vasos sanguíneos, una invasión vascular de la córnea, y también se trata de la región pigmentada de la retina, pero a menudo cuando tenemos estos altos grados de hipoplasia foveal también hay hipopigmentación. Y del cohorte de su estudio vieron que el 73% de esos 205 ojos tenían el grado más severo de la hipoplasia foveal, que es el grado 4, y los casos leves eran del 5 al 8% de los sujetos analizados. Es decir, que en la gran mayoría es una hipoplasia de grado 4.
Sin embargo, no tiene que ser necesariamente así. Había un 6,5% que tenían una hipoplasia foveal de grado 0, que es una morfología prácticamente normal de la fosa foveal. Y también tenemos que tener en cuenta que los grados pueden ser distintos en un ojo o en otro. Es decir, que hay una cierta asimetría. Y también es importante saber que, aunque en la gran mayoría de los casos en el 73% es un grado 4, se trata normalmente de una mutación genética específica en PAX6. Se trata de una mutación codificadora que afecta a la proteína de PAX6. En el 93% de los casos se trata de la hipoplasia foveal de grado severo 3 o 4. Y cuando no afecta esta mutación, tenemos grado de 0 o 2. Es decir, que viene determinado genéticamente. Creo que también es interesante ver que vemos la misma pauta, el mismo patrón en la queratopatía, en la que las mutaciones que no afectan la codificación de la proteína de PAX6 tienen una queratopatía leve también. Es decir, es el mismo patrón. Y cuando tenemos las mutaciones en las codificantes, entonces tenemos los grados más severos de hipoplasia foveal también. El grupo de Dominique también vio la hipoplasia iridiana, que también es una característica visible. Vieron la total y la parcial, cuando falta todo el iris o solamente parte del iris, y vieron que el iris, si faltaba parcialmente, en el 50% de los casos tendrían entonces el grado más severo de hipoplasia foveal, que es el 4, y en los otros casos tenían grados menos severos. Es decir, la hipoplasia iridiana no nos habla tanto, no nos dice tanto qué es lo que está sucediendo en la fovea. Y después de eso tuvimos una presentación del profesor Daniel Aberdan de INSERM en París, y nos habló de células madre límbicas y también del papel de las células madres límbicas en PAX6 y en la córnea. Y también nos habló de la reutilización de fármacos para tratar la aniridia. Y esto es importante también porque la queratopatía de aniridia tiene muy pocas opciones de tratamiento que tengan éxito. Hemos visto esta mañana ya que la mayor parte no tienen éxito. Entonces el objetivo de la investigación es no llegar a ese punto en el que sea necesario, pero tener antes algún tipo de tratamiento en el que pueda por lo menos retrasarse la queratopatía o incluso evitar su aparición. Y lo que es interesante también es que el grupo del Dr. Aberdan han preparado un modelo, porque sabemos que las células límbicas son muy importantes para tener una córnea transparente. Y lo que hicieron fue tomar células límbicas, células madre límbicas, y las modificaron con la técnica CRISPR. Modificaron uno de los alelos de PAX6 para hacer una célula madre modelo tipo aniridia. Y esto es importante porque podemos tomar células madre de personas con aniridia, porque tendríamos que tomarlas a una edad temprana. Y por supuesto eso es más difícil. Y además esto podría desencadenar la queratopatía, por eso es importante poder desarrollarlas in vitro. Y ellos fueron capaces de hacerlo así, de hacerlo in vitro, ver las células madre de aniridia, y las utilizaron para hacer todo un cribado de más de 1000 medicamentos que ya están aprobados. Y al hacer esto, pudieron averiguar cuáles de estos medicamentos podían aumentar la producción de la proteína en PAX6 en estas células límbicas,
que ya tenían la mutación anidídica. Lo que es importante fue ver los medicamentos que salieron de este cribado, que fueron 2 fármacos. Los principales que mencionó fueron la duloxetina, que son fármacos contra la depresión, que aumentan la noradrenalina y también la serotonina, que están presentes, y esto tiene un efecto porque activan el gen de PAX6 para que aumente la producción de la proteína. Y también es interesante, no solamente el grupo de Daniel demostró que esto funciona en las células, pero también en Chicago se demostró que hay un modelo ratón que utiliza la misma vía, que utilizan estos fármacos y que pueden ser modulados por otro tipo de fármaco, que es el inhibidor MEK, que también puede aumentar la proteína PAX6 en la córnea, y el modelo de ratón desarrolló una córnea más transparente, con lo cual se retrasó la aparición de la queratopatía. Pero esto es un medicamento que todavía no se ha aprobado, porque es un medicamento que se utiliza para el tratamiento del cáncer. Y el que probó el grupo de Daniel sí que es un medicamento que está aprobado y que es relativamente barato. También nos ha hablado sobre la información, la importancia de la información para tener en cuenta la córnea en la queratopatía. Y sobre todo nos habló de que la información se obtiene antes de que se produzca la insuficiencia o la deficiencia de las células madres límbicas. A ver, también se preguntaba si las células inmunes podrían verse afectadas por la patología de PAX6, y nos habló específicamente de una célula microglial que expresa PAX6 justo después del nacimiento, y esa expresión disminuye a partir del nacimiento. Y esta microglía está presente en la retina, y este tipo de células, microglías, también están presentes en la córnea, y según el entorno pueden proteger a los nervios de la córnea o pueden degenerar estos nervios. Si hay un entorno inflamatorio, entonces las microglías liberarán factores que pueden afectar a la inflamación, porque es más difícil para ellos mantener las células madre límbicas. Pero si no es inflamatorio, si el entorno no es inflamatorio, cuando tenemos las señales de PAX6, entonces paran la inflamación y protegen a los nervios. Entonces resulta que la duloxetina puede aumentar la microglía producida por PAX6 en un entorno antiinflamatorio que proteja a los nervios. Esta sería la hipótesis de trabajo, y a continuación también se plantea la pregunta de si la inflamación es la causa o la consecuencia de la queratopatía asociada a anidria. Tenemos muchas observaciones y evidencias que parecen respaldar esta hipótesis, y también la pregunta de cuál es la función de PAX6 en la inflamación. Sabemos que en la queratopatía de la córnea, la córnea está como en un estado de herida crónico en la que hay una deficiencia de PAX6. Entonces hay una cierta conexión aquí. Pero por supuesto esta investigación todavía está en curso, entonces habrá que esperar para los resultados. Luego también tuvimos a Elise Kottman, que vino de la Universidad de Tampere, en Finlandia, y es experta en células madre, en el cultivo de células madre, y nos habló de las iPSCs, que son las células madre pluripotentes inducidas. Se trata de una tecnología muy interesante
que se ha desarrollado en la última década, que en realidad empezó desde Yamanaka, que era un investigador japonés que obtuvo un premio Nobel y con su investigación demostró que podemos tomar células adultas y revertir el reloj para convertirlas en células madre en un desarrollo muy temprano. Y esto es muy importante porque las células madre en un desarrollo temprano pueden hacer que produzcan células para distintos tejidos. Es decir, producir células madre diferentes, incluidas las células madre límbicas. En esto es lo que se centró Haley, utilizando células derivadas de pacientes y modificando 4 genes, transformando las células hacia atrás, digamos, para crear estas células madre pluripotentes inducidas, y entonces introducía ciertos factores in vitro, en el cultivo in vitro, para distinguir a partir de ahí las células madre límbicas. Y lo positivo de esto es que se trataría de células autólogas que vienen del propio paciente, porque ya sabemos que no se pueden tomar del otro ojo porque ambos ojos están afectados. Entonces, en el futuro puede ser una terapia muy interesante, a diferencia de lo que se produciría con células provenientes de donantes. Es importante, de momento, utilizar la tecnología para aprender cómo se comportan estas células madre derivadas de pacientes con aniridia y cómo funcionan a lo largo del tiempo. Si entendemos esto mejor, quizás en el futuro podamos desarrollar terapias para mantener estas células madre. Y Haley nos demostró que al inducir la diferenciación de las células madre límbicas, se pueden crear distintas subpoblaciones de células madre en distintos tiempos hacia la formación a células madre límbicas, y podemos entender este proceso de creación de células madre límbicas haciendo estudios de secuenciación. Y también las células madre límbicas derivadas de las células de los pacientes parecen células madre límbicas normales y sanas, a pesar de haber sido, de producir menos proteínas de PAX6, pero el resto de las características parecen ser normales, lo cual respalda la hipótesis de que las células madre límbicas son normales en una edad temprana en los pacientes de aniridia. Y esto lo podemos ver cuando nos fijamos en la córnea, que está transparente durante un cierto número de años antes de que se produzca la queratopatía. Esto es muy interesante. Incluso el proceso de cicatrización que puede derivarse de estas células es normal. Si estas células derivadas de pacientes convertidas en células madre que parecen normales, significa que quizás podremos revertir la queratopatía. Quizás no sean las células en sí mismas, sino el entorno en el que se encuentran las células madre. Tendríamos que fijarnos también para obtener más información. Por supuesto, la información es uno de los factores más importantes, porque tenemos que ver el entorno de las células madre y si cambian según el entorno. Y por último, una nueva área muy interesante también, de la que nos habló Eli, que están desarrollando pequeños modelos de toda la córnea mediante la bioimpresión de tejidos y añadiendo células y nervios en estos tejidos. Se trata de un nuevo tipo de modelo que podemos utilizar para entender mejor cómo los distintos tipos de células interactúan, en lugar de centrarnos únicamente en un mismo tipo de célula. Esto también es otra cosa que nos puede traer progresos en el futuro. Y por último, vinieron de los Países Bajos
hablando de la reutilización de fármacos, que ya nos habló Daniel de la duloxetina. Duloxetina es un fármaco que se puede utilizar potencialmente en todas las mutaciones de PAX6. Se puede utilizar en los codones de terminación temprana, pero también en las mutaciones missense y otras mutaciones también. Y esto es porque este fármaco funciona en la copia sana de PAX6. Tenemos dos copias del gen PAX6 y funciona en la copia sana de PAX6 que reproduce PAX6 más para equilibrar la deficiencia en el que se ve afectado. Pero hay otros fármacos que funcionan en la copia mutada, en la copia dañada del gen, e intenta arreglar, digamos, este fallo para poder producir la proteína. Debido a esto, estos fármacos solamente funcionan en las mutaciones de codón de terminación prematuro y aproximadamente es poca la gente que tiene este tipo de mutación, pero es importante también tener en cuenta todas las mutaciones. También nos habló de las mutaciones nonsense y de los fármacos para supresores, por ejemplo, para las mutaciones nonsense, pero también hay una nueva clase de fármacos que son más importantes, que están en ensayo preliminar. Uno de ellos se llama Lexamox, espero haberlo dicho bien, Amlexamox, que lo ha probado en dos modelos, uno con las células madre pluripotentes derivadas de pacientes con aniridia, que de nuevo, como lo hizo Haley, se diferenciaron en células madre limbares y las probó con este fármaco, Amlexenox, y parece que sí que rescataba la producción de PAX6, es decir, que compensaba el gen mutado en el codón de terminación, lo cual es positivo. También mostraron en un modelo organoide en el que utilizaron células madre para crear un mini ojo, que la copa óptica, y también pudieron inducir que la copa óptica produjera la proteína de PAX6. Eso también puede ser un candidato prometedor para la deficiencia de las células madre limbares, y también porque Amlexenox, al igual que duloxetina, ya está aprobado y quizás también se utilice incluso en el ojo, potencialmente en una fórmula como si fueran gotas para los ojos, lo cual sería muy útil. Pero de momento todavía estamos realizando los estudios in vitro, entonces tendríamos que primero probarlo en modelos de animal. Y el debate con Elizabeth Simpson fue muy significativo, porque podemos probar estos fármacos en modelos de animal y también podemos hacer una colaboración para seguir avanzando por este camino. Y si muestra un buen efecto en los modelos de animal, entonces podríamos pensar en aplicarlo en ensayos con humanos, como hicimos con otros fármacos. También es importante decir que incluso con los ensayos humanos con este tipo de fármacos, es importante tener un buen diseño del ensayo para que el ensayo incluya a personas que puedan beneficiarse. Es decir, que la queratopatía
tiene que ser, no estar avanzada, se trataría de personas más jóvenes. Tendríamos también que ver cuál es la dosificación, si se puede dar de forma tópica, que quizás sea la mejor para el ojo, durante cuánto tiempo tenemos que proporcionar el fármaco, cómo se va a medir para ver si funciona realmente. Es importante también considerar todos estos aspectos, porque puede tratarse de un fármaco que funcione, pero la forma en la que se está desarrollando quizás nos pueda llevar a tomar conclusiones erróneas sobre si funciona o no, entonces también tendríamos que tener esto en cuenta. Sí, este sería el resumen de la segunda sesión de ayer, y si ahora tenéis alguna pregunta. So clearly today. Yes, I just want to thank you. Quería agradecerle. Espero haber entendido a todos los ponentes y haberles hecho justicia con mi resumen. Sí. Muchas gracias por su clara explicación. Ha hecho una distinción entre la función visual y la agudeza visual. ¿Y cuál sería la diferencia entre ambas? Bueno, pues la función visual significa que puedes realizar tareas que sean necesarias. A lo mejor no tienes una gran agudeza visual porque ves todo de la forma más definida posible, pero tienes la visión suficiente, por ejemplo, como para moverte alrededor o reconocer rostros. Es decir, que hay una distinción entre la función visual y la agudeza visual. Y creo que también es importante porque hay muchos estudios científicos que hacemos y que se centran sobre todo en la agudeza visual como medición médica, pero creo que tendríamos que fijarnos también en la función visual, porque al final del día es lo que le importa en realidad, no un número que tengas de agudeza visual, sino cómo puedes funcionar. Vale, pues para añadir a este punto sobre la agudeza visual y la función visual, creo que realmente es importante porque he oído un par de veces que el ojo se ha rendido, por así decirlo, porque hay una agudeza visual muy pequeña, pero hay una percepción de que tienes que valorar el resto, lo que tengas, lo que te queda. Y ha mencionado usted a CRISPR y no estoy seguro de habérmelo perdido en la conferencia anterior, pero ahora está saliendo. Entonces mi pregunta es, ¿cuánta esperanza podemos tener en la tecnología CRISPR para la miridia? Y como yo vengo de una formación informática, no sé si se trata de una fama momentánea o si realmente tiene futuro. Bueno, pues la verdad es que yo no soy experto en esta materia, pero yo diría que CRISPR es una técnica que sí funciona. Quizás no sea la técnica más eficaz de las técnicas nuevas que se están desarrollando. Ya hemos oído aquí, por ejemplo, sobre CRISPR, pero sí que funciona y es valiosa, por lo menos en el laboratorio.
en los estudios in vitro y también en los estudios con animales pequeños para poder comprender qué es lo que está sucediendo a nivel bioquímico y si podemos hacer algo que influya ese proceso, si podemos introducir cambios en los genes, por ejemplo. Por ejemplo, para nuestro conocimiento y para nuestro entendimiento es una técnica muy importante que va a tener mucha influencia en los próximos años. Cuando hablamos de terapia, ya hay un hueco, una brecha entre su utilización en el laboratorio como terapia, hasta tenerla como terapia aprobada por esa tecnología CRISPR. Y en mi opinión, creo que esto no se va a resolver pronto, sino que va a tardar años y años. Pero esto también se ha visto retrasado por cuestiones éticas, por supuesto, y también se ha retrasado por ejemplos random de investigadores en CRISPR con líneas celulares que crearon individuos que son ya CRISPR. Entonces, por supuesto, tenemos un gran debate ético y también político de qué es lo que se necesita para poder aprobar este tipo de tecnología. Hola, es una gran pregunta y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Neil, pero quisiera dar un punto de vista más positivo porque tenemos en la FDA en Estados Unidos varios fármacos, algunos están siendo estudiados in vitro y otros para otro tipo de enfermedades. Y yo creo que nos da una esperanza para los años futuros, pero algunos que están en ensayo clínico en estos momentos ya han informado que se están tratando con pacientes. Estamos en los primeros días todavía, pero creo que sí que faltan algunos años para desarrollarlos para el tratamiento de aniridia. Pues muchas gracias porque nos has mostrado algo nuevo. Yo estaba, si he entendido bien, hay algunos pacientes que sí codifican proteína, pero está modificada, y se trata de una cantidad pequeña de pacientes. Entonces, ¿esto presenta alguna diferencia en cuanto a si afecta una queratopatía posible? ¿Hay alguna investigación que se esté realizando en estos momentos sobre esta proteína modificada? Porque si entiendo que tienen una proteína distinta, siguen teniendo una falta, ¿no? Si estamos hablando del codón de terminación prematura, producen una proteína que se cree que no es funcional y que también está sujeta a mecanismos de degradación en el ojo. Pero, por supuesto, yo no soy geneticista, experto en genética, entonces no puedo contestar bien a esta pregunta, pero pienso que no se está haciendo demasiado o mucho respecto a una función proteica modificada residual en fenotipos determinados. No sé si alguien sabe un poco más sobre este tema, pero podríamos plantearnos si hay una proteína que funciona parcialmente, podría correlacionarse, podría haber como una escala en la que tendríamos la proteína funcional parcialmente y quizás podría darnos un fenotipo menos severo, pero no sé si hay estudios que están investigando esto. ¿Lo sabe alguien? Vale, gracias.
Good morning, I'm Yo soy experta en genética, así que quizás puedo responder a su pregunta. Como ha dicho el profesor, cuando tenemos una mutación que es nonsense o de marco de lectura, la proteína no está completamente entera, pero también hemos visto que hay mutaciones missense cuando la proteína está completa, pero su función es totalmente distinta. Entonces podemos tener la patología, por supuesto. Lo que estamos intentando hacer es estudiar, en primer lugar, en modelos in silica, que quizás responda un poco a la pregunta de la persona anterior, que están empezando a predecir cuál sería la función, y con los modelos in vitro estamos intentando simular cuál es el efecto cuando la proteína no funciona bien, porque si la proteína está completa pero no funciona bien, entonces tenemos que ver y analizar qué es lo que sucede con esto. Vale, muchas gracias. ¿Es posible que la proteína modificada que no tenga la función de lesión pueda ayudar? ¿Es posible? Sí, es posible. Pero una proteína con una mutación missense, tenemos que caracterizar esta mutación porque no siempre tenemos una predicción clara in vivo de la mutación missense, porque con la secuenciación de Next Generation, que es la que hacemos ahora, podemos ver variantes nonsense que también tienen un significado incierto. Entonces estamos estudiando este tipo de variación. Sí, creo que es muy importante, sobre todo porque hay tantas mutaciones missense y cada una puede producir una proteína distinta con un efecto distinto, por lo tanto es muy importante. Muchas gracias. Thank you very much, Gracias por su presentación. Yo me pregunto sobre la presentación de la que ha hablado del doctor Aberdab, que nos ha hablado de dos fármacos diferentes en potencia. Si he entendido bien, duloxetina se utiliza para tratar la depresión, ¿verdad? Es un antidepresor, sí. Porque ha sido una presentación muy interesante del doctor Lauderdale, que nos ha hablado del cerebro y de la función del cerebro. Quizás podríamos hacer una investigación cruzada, es decir, utilizar este mismo fármaco para tratar dos aspectos distintos, uno que tenga un impacto en el ojo y el otro en el cerebro del paciente. Quizás esto sea algo para el futuro. Sí, es interesante, es una consideración muy interesante. Sí, ver si los fármacos, por supuesto, es una buena posibilidad que tendríamos que investigar. Jim quizás nos pueda comentar algo más sobre esto. Por supuesto, con el ojo queremos dar las cosas de forma local, y si lo damos de forma sistémica, tenemos que demostrar que realmente llega al ojo en la cantidad en la que pueda tener un efecto, y por supuesto también tener efectos sistémicos, y estos tendrían que ser medidos también, por supuesto, de alguna manera. Pero es muy interesante. Sí, creo que lo primero sería investigar algún tipo de modelo, porque por supuesto les damos el tratamiento a los ratones de forma sistémica, y sería interesante ver esto
Quizás también hay un efecto a lo largo del tiempo en el que tenemos una ventana en el que podemos tener un efecto en la función del cerebro, por ejemplo. Realmente es interesante, sí, muy interesante, una propuesta muy interesante. Okay, thank you. Thank you very much. Gracias.